Bueno, luego de que la UDI designara a Evelyn Matei como su candidata a la presidencia, las relaciones con Renovación Nacional se han, por decirlo menos, tensionado. El partido de la calle Antonio Varas abrió un debate sobre la postulación de Andrés Alamán y cómo definir un abanderado único. Bueno, además de la mesa de RN, ya se adelantó para el 3 de agosto el Consejo General, que en principio estaba agendado para el 10 de ese mes. Bueno, ¿la alianza podrá consensuar un candidato único? ¿Qué condiciones deben darse para ello? Queremos conversar más sobre este tema. Nos encontramos con el académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Patricio Toussaint, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Hola, Patricio, buen día. ¿Tienen resolución estas respuestas? ¿Pueden llegar a algún acuerdo en vista de lo que hemos escuchado estos últimos días? Y si fuera así, ¿qué tipo de trabajo se debe hacer intensamente? A ver, yo creo que aquí tienes dos aspectos de un mismo problema. Uno es si miras el problema desde el 17 de noviembre o lo miras desde el 17 de agosto. Si lo miras desde el 17 de noviembre, tú lo que tendrías que hacer es definir cuál es tu mejor candidato para ganar la elección presidencial y de ahí descolgar el resto de la solución. Si lo miras solo como 17 de agosto, es decir, a quién inscribo como candidato, yo creo que ahí entras en el problema que estamos viendo de estar en la duda de un candidato único o dos candidatos. Yo creo que la estrategia de dos candidatos hoy día es muy peligrosa. O sea, es muy buena en la primera vuelta y muy mal en la segunda vuelta presidencial. Pero en vista, considerando lo que se ha, por lo menos, apreciar en esta relación entre UDI y RN, ¿es posible, desde el punto de vista de la comunicación, de la crisis, poder llegar a un acuerdo con un solo candidato, de acuerdo a los antecedentes que manejamos? A ver, de lo que uno está viendo está difícil, porque me parece que hay un partido que está con una línea muy estratégica, en el caso de la UDI, y me parece que en el caso de Renovación Nacional, y escuchando antes al candidato al Senado, Manuel José Sandón, que dice esto es un tema de generosidad, en las crisis las emociones no corren. O sea, esto no es un problema de generosidad, esto es un problema de estrategia. Es decir, aquí es definir, por eso te digo, si lo miras desde el 17 de noviembre tienes que definir con quién puedo ganar la elección presidencial y con quién puedo ganar mayor cantidad de parlamentarios. Porque también ambas cosas están relacionadas. Con quién va a ser la foto de los candidatos al Parlamento es importante. Por lo tanto, ahí me parece que ahí, en el caso, de, por ejemplo, de Sandón, me parece que tiene ese problema. Por un lado, lo ve desde la perspectiva emocional, y por otra parte, que es un error también en las crisis, es cuando estás muy implicado en la solución. Porque en el fondo, lo que él está pensando también es en su propia elección parlamentaria. Por lo tanto, ¿con quién me conviene más sacarme la foto? Yo creo que le conviene más con el candidato que sea más competitivo para el 17 de noviembre. Pero claro, a lo mejor si ese candidato es Evelyn Matei, le está pensando que ella podría favorecer más a José Antonio Kast que a él. ¿Te fijas? Entonces hay una serie de variables que hoy día yo creo que están influyendo en una mala solución de la crisis. Patricia, a mí la duda que me queda es ¿qué le falta a la derecha? Nuestros políticos de izquierda y de derecha son hijos de la misma carne, o sea, tienen el mismo ADN. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa finalmente a la derecha en que no son capaces de dejar de lado las emociones? ¿Es que tienen menos incentivos? ¿Es que tienen menos ganas de llegar al poder? ¿Es que finalmente les falta carrete democrático? ¿Cómo te explicas tú que puedan trenzarse en estos dimes y diretes infinitos de un partido al otro, y además como son varias bocas, porque de Matei a mientras más hablan más... No, pero más no es una, no son dos personas, son múltiples voces, incluso voces disidentes dentro de un propio partido, van y vienen y no logran ponerle coto a esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué en la izquierda son más ordenados? A ver, uno porque... Yo creo que en la derecha hay que distinguir, porque me parece que la UDI tiene una cultura política distinta, que uno podría asimilar más a la izquierda, que efectivamente saben privilegiar al partido por sobre los liderazgos personales. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa en Renovación RN? Nacional me parece que tiene más la tradición histórica a la derecha de mucho caudillo. De hecho, hoy día uno está viendo dentro de la Renovación Nacional distintas posiciones. A mí me parece, y escuchaba en la mañana al senador Espina, que está en una posición completamente distinta y muy crítica a la directiva de Renovación Nacional, que yo creo que el sábado demostró bastante inexperiencia política, y una cantidad de diputados que uno vio en una secuencia de conferencias de prensa lamentable. O sea, yo la estaba grabando para tenerlas como ejemplo en clase de lo que no se tiene que hacer en una conferencia de prensa. Y hoy día ve uno a alguien con la experiencia política de Alberto Espina, de llevar 25 años en esto, en una posición distinta, diciendo, a ver, esto es más estratégico que emocional. ¿Quién nos conviene como mejor candidato para el 17 de noviembre? No como hoy día
nos enredamos en la designación del candidato único. Ahora, también llama la atención que si es que el interés máximo de ambos conglomerados fuera llegar a una solución única para el 17 de noviembre, uno se pregunta si estarán llamando a, así como uno va al psicólogo, no sé, cuando tiene problemas, o a la terapia de pareja, si estarán, pero te lo digo en serio, si estarán buscando asesores que les ayuden o alguna suerte de árbitro, un tercero que pueda mediar, porque de verdad pareciera que así como sigan las conversaciones y las declaraciones vía prensa o vía conferencia de prensa o vía televisión, no van a llegar nunca a buen puerto, no tienen ganas de llegar a buen puerto. Yo no termino de entender. Lo conveniente siempre en las crisis es exponerse lo menos posible en los medios de comunicación, que es justo lo contrario de lo que están haciendo. Yo creo que aquí lo que se requiere es pragmatismo. Y Renovación Nacional debiera mirar una foto más completa, es decir, a ver, candidato presidencial y lista parlamentaria. Lista parlamentaria que al mirar uno circunscripción por circunscripción, distrito por distrito, faltan bastantes nombres de Renovación Nacional todavía para hacer una lista competitiva. Por lo tanto, debieran mirar pragmáticamente el conjunto. Ahí, por ejemplo, yo consideré en todo momento que la decisión de Andrea Alamán era muy buena de ir a competir en Santiago Poniente. Yo creo que a la alianza le conviene generar duplas muy competitivas entre ellos en todas las circunscripciones senatoriales. Por lo tanto, era muy bueno que Salaquet compitiera con Alamán. Sacar ahora a Alamán sería un error, ¿te fijas? Pero pragmatismo existe porque hay algunos personajes, en este caso como Alamán, que tienen ese concepto muy arraigado, porque al parecer en la derecha en su conjunto, o la alianza más que la derecha, en su conjunto, no es al parecer un término muy tomado en cuenta al momento de tomar las decisiones, y ahí es donde uno se pregunta, chuta, ¿qué va a pasar entonces ahora en adelante? Si es que ese argumento de pragmatismo se puede o no tomar en cuenta. Bueno, a la UDI siempre se le ha criticado su excesivo pragmatismo, se dice, ¿no? Escuchábamos a Sandón explicando pero cómo... como grupo, estoy hablando como grupo, como alianza. Como alianza siempre existió este problema de los caudillismos, de los intereses personales por sobre los intereses de partido y de conglomerado. Por lo tanto, históricamente siempre ha sido así. Yo creo que habría que esperar un recambio generacional para decir, ¿sabes?, que hay una nueva cultura política dentro de la derecha en que privilegia la coalición por sobre los intereses personales. Está por verse. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos con tu análisis esta mañana. Buen día. Buen día.